La verdad es que Dios no entregó a su Hijo para que nosotros le pidamos cosas, ¿m? Y para que nosotros estemos más que súper bien acá y después termina la cosa ahí. No, la promesa de Dios es con respecto a la vida eterna, con respecto a la esperanza que tenemos de la vida eterna. Y un poquito de eso vamos a hablar en el día de hoy. Así que los invito, vamos a ir con una premisa, que sale de las Sagradas Escrituras, que está en 2 de Timoteo 3, vamos a empezar desde el 14, segunda de Timoteo 3, 14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Es decir, vamos viendo lo que vamos aprendiendo de Dios, lo que aprendemos de Dios, tenemos que entender que lo aprendemos desde las Sagradas Escrituras, las cuales, las Sagradas Escrituras, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio primero, sabio, para obtener la salvación por la fe, por la creencia que es en Cristo Jesús. Y ahí vamos al versículo 16 recién, que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda, Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, toda esa Sagrada Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No nos olvidemos que venimos hablando en programas anteriores y si no lo han visto, vayan, recurran a Facebook, recurran a YouTube, que ahí está en Dios Primero en todo lo que hemos charlado respecto de la justicia, que es por la fe en Cristo Jesús. Quiere decir que toda esta Escritura es para llevarnos a esa justicia que es por la fe que es en Cristo Jesús, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto recién es la premisa con la que vamos a arrancar lo que hoy vamos a ver de las Sagradas Escrituras. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Partiendo de la base, vamos a hablar de la vida eterna, porque sabemos que gracias a Dios, por medio de Jesucristo, tenemos disponible la vida eterna. Ahora, el tema de la vida eterna, nuestro Creador ya nos pensó, por lo que podemos observar de las Sagradas Escrituras, lo que podemos observar es que siempre Dios nos pensó con vida eterna, siempre. Desde que lo creó al hombre, podemos visualizar eso. Cuando digo nos pensó, estoy hablando de la creación del hombre, cuando lo creó al hombre. Por eso digo nos pensó. Así que vamos a ir ahora a Génesis, pero antes de ir a Génesis, por favor, Génesis 1, sí, ¿por qué no? Génesis 1:26, vamos. Génesis 1:26. Vamos a ver desde la creación del hombre, a ver cómo arranca todo esto. Y en Génesis 1:26 estamos hablando, hoy vamos a hablar de la vida eterna y de la esperanza, un poquito que ya venía hablando Fernando también, algo nuestro Señor nos está indicando respecto de este tema. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bueno, sabemos que Dios es espíritu, sabemos que Dios es eterno. Digo, una semejanza que podemos tener con Dios a partir de haber sido creados
es precisamente la de, a partir de haber sido creado, ser eterno. Ser eterno, continuar, que la vida continúe. Muy bien. Vamos a Génesis 2:7, vamos a seguir viendo todo este tema de la eternidad. Dice en Génesis 2:7, dice, entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre ser viviente. Era un ser viviente, el hombre iba a estar ahí, vivo, constantemente vivo, ¿sí? La intención o el propósito de Dios de que el hombre viva y no muera. Entonces, si el hombre vive y no muere, por lógica es eterno, ¿no es cierto? Ese era el pensamiento, es lo que vemos acá. Entonces, la idea de Dios siempre fue que el hombre sea eterno. Ahora bien, esta vida eterna, presten atención, esta vida eterna estaba sujeta directamente y pegada, estaba muy relacionada, esta vida eterna, a cumplir con la palabra de Dios. Es decir, que no cumplir la palabra de Dios o desobedecer a la palabra de Dios, se perdería esa vida. Solamente al no obedecer, ya se perdería. Vamos a Génesis 2:15 y leemos. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Tu condición de vivir constantemente está disponible. Está disponible, vos podés vivir, vas a vivir siempre. Ahora, si no cumplís, te estoy avisando, si no cumplís, como yo soy Dios y sé lo que pasa, sé lo que va a pasar, te estoy advirtiendo. ¿Qué va a pasar? ¡Pum! Vas a morir. Entonces, en ningún momento dijo, esta vida se te va a terminar, más allá de... No. Le dijo, ciertamente morirás si no cumplís la orden precisa que te estoy dando. Mientras tanto, si vos cumplís con la palabra, vas a vivir eternamente. Listo. Mientras se cumpla con eso, vas a seguir viviendo. ¿Qué pasa en Génesis 3:6? Vamos a leer en Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ya sabemos, o el que no sabe, vaya y lea todo el registro. No tenemos tiempo en el día de hoy. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Tomó del árbol que Dios le dijo que no. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que se iba a interrumpir al desobedecer la palabra de Dios. ¿No le crees a Dios y desobedeces su palabra? Vas a morir. Bueno, es lo que le pasó lamentablemente. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y nosotros nos preguntamos, ¿Dios se desdijo de que el hombre viva eternamente? No, Dios nunca se desdijo. Vamos a Números 23:19. Éxodo, Levítico. Números 23:19. 23:19 nos dice Dios, y anótenlo bien ahí, hay que tener bien en cuenta esto, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló,
y no lo ejecutará. Todo lo que Dios dice es verdad porque Él no miente, Él no se arrepiente, Él no se arrepintió de haber hecho al hombre, no dijo, bueno, ya está, basta, no. Él que quiere y quiso que su creación viviera en el paraíso. Después lean todo Génesis, van a ver todo lo que ha puesto Dios, ha puesto un paraíso, ha hecho todo en su reino para que su creación viva con Él y disfrute. La única condición que puso Dios, era la única, era hacer caso a eso que le dijo. No se hizo caso a eso que Dios dijo, pues bien, se interrumpió la vida eterna. Pero en ningún momento dice que desde que el hombre fue creado, fue creado para vivir siempre. Y eso constantemente se mantuvo en la mente de Dios. Constantemente se mantuvo en la mente de Dios. Lo que no se mantuvo es el aceptar esa cuestión. Aceptar esa cuestión de que Dios da su palabra y al obedecer continuamos viviendo. ¿Se entiende? Muy bien. Estamos hablando de que sigue en pie el deseo de Dios que su creación más importante habite con Él en su reino. Eso sigue en pie. La creencia en su palabra siguió y seguirá siendo el requisito para obtener esa vida eterna junto al Creador. Siempre estuvo esa vida eterna y el único requisito era la creencia. Es la creencia y será la creencia, ¿no es cierto?, para habitar en el reino con el Creador, ya sea en el reino venidero acá en la tierra o en el reino celestial, según la administración a quien le toque en cada lugar. A esa creencia, a la palabra de Dios, a esa creencia, a esa palabra de Dios, a esa promesa de Dios de vivir eternamente en su reino, la llamamos esperanza. Eso es lo que llamamos la esperanza de que vamos a vivir eternamente. Y esa esperanza no se ata solamente a nuestra administración. Esa esperanza se viene arrastrando ya desde los primeros creyentes de la Biblia, desde los primeritos que aparecen por ahí. Vamos a Génesis 9 y vamos a ver. Esa esperanza atraviesa toda la Biblia y fue lo que fue marcando, nos fue señalando, nos fue instruyendo la esperanza de vivir eternamente con nuestro Dios. Después, cada vez más va tomando sentido que para Dios un día y 1000 años y un día, nosotros somos los que nos desesperamos por el tiempo y bueno, hay un enemigo que se encarga de hacer todas estas cosas, pero por eso no hay que pisar el palito. Vamos a Génesis 9, en el versículo 12. Dice, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Por siglos perpetuos. Es el pacto que yo hago con todos ustedes, con vos, porque van a estar perpetuamente conmigo. Nunca a Dios se le ocurrió que no iba a estar su creación con Él. Pero hay que sujetarse a lo que Él dice, a lo que Él establece. Los judíos, ahora vamos a ver, en el 17.8 de Génesis, por favor. Génesis 17.8. Dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Entonces, no hay ninguna oportunidad de pensar de que la vida termina acá y es en esta tierra. Para los judíos a quienes le hizo Dios esta promesa, en ningún momento ellos pensaron que en esta tierra se iban a quedar, sino que era la promesa de restaurar ese reino perdido, ese reino, ese paraíso que se perdió por una desobediencia. Dios les dijo, ustedes no se hagan problema,
que eternamente las promesas que yo le hago es la que voy a cumplir, voy a cumplir más adelante. Después pueden ver los registros donde la promesa que le hace a Abraham, ya lo vamos a ver un poquito en Romanos 4, vamos por favor a Romanos 4:13, así nace la esperanza. ¿Qué esperanza tenemos en nuestro Dios? ¿Cuál es la esperanza que depositamos en nuestro Dios? ¿Cuál es la esperanza que nos mueve a hablar del Evangelio, a predicar el Evangelio? No predicamos la esperanza de que este mes vas a llegar a fin de mes, la esperanza de que vas a tener tu casita. Esas esperanzas son del mundo. El mundo tiene muchas esperanzas, y confía en su inteligencia, en su poder de trabajo, confía en un montón de cosas y se genera sus propias esperanzas y dice, bueno, ya que está Dios, ayúdame y yo tengo fe, Dios, en vos, que vos me vas a ayudar para hacer esto, para hacer el otro, y estamos desviando la esperanza que realmente tenemos que tener los cristianos, los hijos de Dios, ¿sí? Dije Romanos 4, acá está, Romanos 4, versículo 13, arrancamos del versículo 13, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Cómo va a ser heredero del mundo? ¿De qué mundo está hablando? ¿De este mundo de acá? No, del que va a ser restaurado, porque Dios restaura lo que pasó. ¿Se acuerda que lo habíamos leído en Eclesiastés? Bueno, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe, y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa, ¿qué promesa? ¿Qué te promete Dios? Y Dios te promete que te va a resucitar como lo resucitó al Señor Jesucristo. Y que va a resucitar a todos los judíos, a todo lo que le prometió. Listo. Número 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Esa es la promesa que hizo. No la promesa de que acá, en este mundo, acomodate bien, que acá la vas a pasar bomba. No es eso. No es eso. Muy bien. Pues la ley produce ira donde no hay tampoco transgresión. 16. Estamos en Romanos 4:16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia a fin de la promesa, de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, la cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Da vida a los muertos. Dios, ese Dios es el que va a dar vida, la vida eterna de la que estaba hablando al principio, porque nunca pensó Dios en su creación que se termina. ¿Estamos? Bueno. Entonces, mire, estamos hablando de la esperanza. Estamos hablando de la esperanza, versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. No es que Dios le prometió a Abraham tener un hijo nada más a los 100 años. Para que después digas, mirá, yo a los 100 años tengo hijo, ¿viste? No es eso. Era la promesa de restaurar todo, y eso es lo que creyó, que iba a vivir eternamente. Esperanza, esa esperanza tuvo, contra esperanza, contra la esperanza del mundo, que el mundo habla de muerte y de cortar esto que Dios pensó eternamente. El diablo es el que se le ocurrió cortar eso. No lo pudo hacer, porque no tiene el poder de Dios. Listo. Dios ya lo solucionó, ya estaba solucionado. Listo, lo que para nosotros es una eternidad en esperar, para Dios es así, ni cuenta nos vamos a dar. Muy bien. Seguimos. Y no se debilitó en la fe.
Abraham. No se debilitó, como nosotros no nos debemos debilitar en esa fe, en el Hijo de Dios y en que vamos a ser arrebatados. Abraham tampoco se debilitó en esa fe, no en cualquier fe. No perdamos tiempo en otras cosas, ¿sí? Al considerar su cuerpo, que estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. La promesa de Dios no era que él iba a tener un hijo, no era esa la promesa de los 5 sentidos. La promesa de Dios era que por vía de él iba a llegar el Salvador. Y eso es lo que él creyó, Abraham. Eso es lo que él creyó. Por eso le creyó eso a Dios. Dice, plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Poderoso, Dios es poderoso para hacer todo lo que nos prometió. Nos prometió vida eterna, Dios. No nos creamos que nos promete chiquitajes de acá, del mundo. Eso es lo que Dios había prometido. Por lo cual, también esa creencia es la que le fue contada por justicia. Para que todo hombre sea instruido en justicia. Habíamos leído en los primeros versículos cuando arrancamos en segunda de Timoteo, ¿era, no? Segunda de Timoteo 3:14 al 17. Esa justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos. ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que creemos? En el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Esa es la esperanza que tenemos, esa es la esperanza que tenemos que tener, eso es lo que Dios prometió, eso es lo que Dios siempre quiso de nosotros, que vivamos eternamente, y esa es la esperanza que tenemos, y eso es lo que tenemos que creer. ¿Qué tenemos que creer? En el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. Toda la Escritura es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. En esta justicia que es en Cristo Jesús. No para amoldar la palabra, la palabra. Bueno, las Sagradas Escrituras y las Escrituras y tomar versículos, no es para eso. Es para esta justicia. Vamos a Salmos, volvemos un ratito a Salmos 27, otro gran creyente, un creyente tremendo, creyente David. Salmos 27, y arrancamos del 1, dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esto está hablando David del reino de Dios. David veía el reino de Dios, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará de lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en lo alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos. Miren de quién está hablando David. Es emocionante.
Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares. Dios es mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí. Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra. ¿De quién? ¿En la tierra de quién? De los vivientes. De los vivientes, en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntense. Tu corazón, sí, espera en Jehová. El tipo estaba convencidísimo de que la salvación y que iba a vivir eternamente y que iba a morar en el templo de Jehová y que iba a ver el rostro de Jehová. Recibió la revelación y dijo, aguarda a Jehová, esfuérzate, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Salmos 27:14, Salmos 27:14. Bueno, esa es la esperanza. Así nace la esperanza, así fue transcurriendo la esperanza. Después pueden leer Daniel, pueden leer Job. Job tiene esperanza. Pueden leer, Eclesiastés, lo que escribió en los Proverbios. No está hablando de esta tierra. Está hablando cuando habla de los inicuos, hablan de los que no creen en esa promesa de Dios. Bueno, el mismo sistema sigue ligado. ¿Crees en la promesa de Dios? Vivís. No crees en la promesa de Dios, ciertamente morirás. Hoy por hoy, la creencia para tener la vida eterna es creer en el Hijo de Dios. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. Creer que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios, que Dios lo levantó de los muertos, y que por medio de él tenemos acceso al Dios Padre, ¿sí? Esa es lo que hoy esa es la esperanza, eso es lo que nosotros le hablamos a cualquier persona que está escuchando en este momento. Por eso repetimos, no importa la condición en la que estés pasando, no importa. Y eso es lo que nosotros tenemos que hablarle y esa es la esperanza que le damos a las personas. Que está bueno que si tenés un problema se te solucione, pero por supuesto que sí. Pero no entendamos que Dios es el solucionador de los problemas de la tierra, porque eso es una mentira. Eso es una mentira absoluta. La verdad es que Dios entregó a su Hijo Jesucristo para que todo el mundo tenga la oportunidad de confesar al Hijo de Dios para ser salvo. ¿Para qué? Para tener vida eterna. ¿Para qué? Para que tenga la esperanza de ir a morar con Dios, a morar en lo celestial. Por eso está escrito, los libros están escritos como Apocalipsis. Si no, ¿para qué vamos a leer Apocalipsis? Si no creemos en eso. ¿Para qué vamos a leer? Y sí, fueron arrebatados y fueron a los cielos y se encontraron con el Señor y después el Señor vendrá con espada y esto y todo lo que nos relata las Sagradas Escrituras. Claro, hacemos un bollo y claro, no lo leemos nunca. ¿Para qué? Si no lo vamos a creer. Claro, no tendría sentido. No tendría sentido. La esperanza de la vida eterna, Dios nos pensó, vuelvo a repetir, como seres para habitar con Él siempre, siempre, vida eterna. Por eso puso como propiciación al pago, a ese error, a esa metida de
a ese error que se cometió, esa desobediencia del principio, no importa, fue una interrupción. Listo, ya está sanado, no hay ningún problema. Muy bien. Vamos a Romanos 8, ¿se va entendiendo? Por favor, ¿se va entendiendo? Romanos 8. Romanos 8.1, vamos a leer Romanos 8.1. Dice, ahora pues, y estamos hablando del Señor Jesucristo, ¿no? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Me ha librado, ya está. Ya cuando esa muerte que había sido, ya está, por Cristo está librada esa muerte. Ya está librada, ya no hay más interrupción, ¿sí? Ahora estamos esperando nada más. Vamos al versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿qué significa esto? Si el Espíritu de Dios, ¿quién es el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús? Es Dios. Bueno, si ese Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, dentro tuyo, y para que ese Espíritu, si no lo sabés, quien nos está escuchando y no sabe, si vos querés que more el Espíritu de Dios dentro tuyo, para después ser levantado de los muertos, como fue levantado nuestro Señor Jesucristo, tenés que confesar que Jesucristo es tu Señor, creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, y así serás salvo. Bueno, entonces dice, volvemos a leer, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu de Dios que mora en nosotros nos va a hacer vivificar, como lo hizo vivificar a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la promesa, Así que, hermanos, deudores somos. ¿A quién le debemos? ¿A quién? No a la carne, somos deudores no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Entonces, todo eso de que Diosito, ayúdame para esto, para acá, para allá, para las cosas de la carne, no van, porque está hablando de la promesa del Espíritu y de lo que va a pasar cuando el día del Señor venga. Y eso es lo que predicamos. Eso es lo que predicamos. Muy bien. Dice, porque si vivís conforme a la carne, estamos en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Si comiere del fruto del árbol, moriréis, ciertamente morirá. Bueno, hoy si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué va a suceder? Viviréis. ¿Querés vivir? Confesalo al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Hacelo Señor en tu vida. Cree que Dios lo levantó de los muertos y ahí vas a vivir. Vas a vivir eternamente. Dios te lo promete, te lo asegura. Seguimos en Romanos 8, y ya vamos casi concluyendo. Romanos 8, versículo 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Estamos esperando con paciencia. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu,
porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que esto es así. Dios siempre nos pensó, siempre nos pensó eternamente, vivir eternamente, siempre. Dejó todo listo, siempre anheló esa cuestión. Bueno, nosotros vamos viendo, vamos tratando de entender cómo es esta cuestión de hacerlo, Señor, en nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo y mantener esa esperanza de vivir eternamente con nuestro Dios. Volvemos a 2 de Timoteo 3, volvemos a leer desde el 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, lo que hemos aprendido y lo que nos hemos persuadido, sabiendo de quién has aprendido. Nosotros entendemos que aprendemos directamente de Dios o del Señor Jesucristo, y en función de eso procuramos hablar y entender las Sagradas Escrituras. Y que desde la niñez, muchos desde la niñez hemos aprendido, está bien, las Sagradas Escrituras, que estas Sagradas Escrituras, volvemos a repetirlo para quienes recién empiezan, bueno, traten de leerlo. Estas Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Está disponible esa salvación por la fe, que es tener fe, tener creencia. Esa es la creencia que tenemos que tener a la palabra de Dios. Esa es la promesa más importante, es la única promesa. No promete otra cosa Dios que no sea la vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. No promete otra cosa. Dios quiere que todos algún día, Él sabe lo que va a pasar. Por eso nos dijo, nosotros en realidad Dios quiere. Sí, Dios quiere y Dios quiso. ¿Qué Dios quiere? Dios quiso. Él lo quiso y nos lo contó lo que Él quiso. No es que Él quiere. Por supuesto, Él es Dios. Y armó todo para que nosotros, en algún momento de nuestra vida, de nuestra vida, vamos a estar todos juntos con Él y con nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 22:20 dice el que da testimonio, 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Estamos ahí, estamos esperándote, estamos esperando ser levantados y estar por siempre con nuestro Dios y con nuestro Señor, y hacer lo que tengamos que hacer. Esa es la esperanza que tenemos, esa es la vida eterna, que esta de acá no me interesa y no nos debiera interesar en absoluto. Vamos a adecuarnos a la voluntad de Dios, a ese amor a que Dios ha dado a su Hijo para eso. Dios los bendiga, gracias por habernos acompañado. Dios te bendiga en el nombre de Jesucristo. Nos encontramos, Dios mediante, si nos somos arrebatados, el sábado que viene. Chau, chau. Dios te bendiga.